Muy buenos días tengan todos. Les agradecemos a todos su asistencia, secundando los programas de la doctora Carmen Carmona. Vamos a abrir el día de hoy con la mesa Perspectivas Actuales de la Regulación del Agua Subterránea en México. Como ya lo mencionamos, doy a la tarea de leer una pequeña semblanza. El doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México como ingeniero geólogo de 1976 a 1981, con estudios de maestría en el periodo de 1986 a 1988 y doctorado en 1990 a 1994 en la Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá. Su experiencia profesional incluye 5 años en la iniciativa privada en hidrogeología y geotecnia y 17 años en la investigación científica en la Universidad Nacional Autónoma de México, en los institutos de ingeniería, geología y actualmente en el Centro de Geociencias, en líneas de investigación relacionadas con el agua subterránea y en particular con los sistemas de flujo y los mecanismos de migración de contaminantes. Ha sido profesor y director de tesis relacionados con el agua subterránea a nivel licenciatura y posgrado por más de 20 años. Tiene diversos proyectos de investigación que ha desarrollado que le han permitido trabajar aparte en el marco de la interdisciplina y transdisciplina para desarrollar mecanismos de transferencia y divulgación del conocimiento científico para el desarrollo tecnológico y la toma de conciencia colectiva y política en torno al agua. Doctor Marcos, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto participar en este coloquio. Creo que para poder mostrar la problemática que existe en torno al agua subterránea y desde luego al ciclo hidrológico, porque el agua subterránea pues, es parte del ciclo del agua, pero a veces se olvida o no se cuantifica de manera adecuada. Entonces seleccioné este tema, que es el agua o agua de la era de hielo para el futuro, que les va a sonar un poco extraño en la presentación, pero que rompe con muchos paradigmas. Entonces, voy a mostrar algunos de los nuevos paradigmas del agua subterránea que hemos venido encontrando en México a partir de diferentes experiencias de investigación, que es el mensaje central de la misma, ya que todos estos aspectos tienen que ver con la rotura de viejos paradigmas que se manejan de manera general en leyes, reglamentos y en la aplicación criterios de los funcionarios que se encargan de gestionar el agua en este país. Entonces, este coloquio que tiene como tema las perspectivas actuales del agua subterránea en México como una de las mesas de regulación de costas y aguas subterráneas en México, pretende contribuir con estos elementos a la misma. Es importante mencionar que 80 mexicanos dependemos casi exclusivamente del agua subterránea y es muy importante considerar que el 97% del agua que hay en México, en el país, es agua subterránea y solo un 3% es agua superficial y desafortunadamente los esfuerzos se centran en este 3% y la reserva, la fuente principal de abastecimiento para 80 millones de mexicanos, permanece con cierto, yo diría incluso obscurantismo en términos de su gestión. Bien, voy a mostrar algunos viejos paradigmas, por ejemplo, la división arbitraria de acuíferos y cuencas en el país. Esta es una imagen muy representativa del estado de Guanajuato. Es una imagen de la distribución de lo que consideraban los acuíferos en 1998 y ustedes pueden ver que todo el estado está dividido en diferentes acuíferos con los nombres que aparecen aquí en la parte derecha. Y la cuenca que les voy a hablar, el acuífero, está ubicado en esta región de Guanajuato, en el norte, noreste del mismo, donde se manejan diferentes acuíferos que están numerados aquí. Son alrededor de 6 o 7 acuíferos en esta parte central y desde el punto de vista de división de cuencas,
la dividen con las rayas que están marcadas en rojo. Es decir, en esta región mencionan que es la cuenca cerrada de la Laguna Seca, que ni es cerrada ni lo fue en el pasado, y toda esta porción de oeste, que es lo que le denominan el río Laja. Últimamente agregaron una pequeña división aquí en la parte sur, en la zona de San Miguel de Allende, por cuestiones de desarrollo industrial. Bien, con esta imagen de contexto, los estudios que iniciamos en el Centro de Geociencias a petición de la sociedad, cabe resaltar esto, la mayor parte de los estudios de investigación que se hacen son producto de financiamiento de CONACYT, alguna otra dependencia, o bien del sector público. En este caso, el financiamiento provino de la sociedad, bueno, a través de con los consejos regionales para el desarrollo, para estudiar lo que aquí está marcado como Cuenca de la Independencia, que corresponde a la cuenca alta del río La Laja, y también la parte suroeste. La presentación se va a centrar aquí en la Cuenca de la Independencia, cuenca alta del río La Laja. Bien, en esta cuenca, que es una cuenca de 7,000 kilómetros cuadrados, que es la que estaba marcada en la figura inicial, se tienen varios municipios. Está San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Dolores Hidalgo, que es la cuna de la independencia, y San Miguel de Allende, en la parte sur. Es una cuenca que mide alrededor de 100 kilómetros de largo por 70 de ancho, haciendo un total aproximado de 7,000 kilómetros cuadrados. Bien, en las investigaciones que se realizaron encontramos que se trata de una cuenca unitaria, no existe ningún cierre de la cuenca, no existen cuencas intermedias como se manejan oficialmente, y se trata de una cuenca ideal donde todo el escurrimiento que se genera en las partes altas de las montañas, aquí pueden ustedes ver las elevaciones del terreno, las rojas corresponden a las mayores alturas o elevaciones y las partes azules verdes a las zonas más bajas. Estando aquí en la parte sur, la presa de Allende, que es donde se regula prácticamente todo el escurrimiento actual. Esta noción de cuenca la conocían los chichimecas hace más de 500 años, por evidencias históricas, igual que un geógrafo guanajuatense en 1904. Desafortunadamente, en los 80s, alguien cierra esta cuenca en esta parte de aquí y la dividen en diferentes acuíferos. Bien, antes de continuar me gustaría afinar un poco el concepto de lo que es el agua subterránea. Esta imagen que vemos aquí es de esta planicie, de este valle, ubicado en el norte-noreste de Guanajuato. Prácticamente está en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, y vamos a hacer un acercamiento a una zona en su parte central. Aquí tenemos a una persona que está regando con agua subterránea sus cultivos, ya en el tamaño de la escala, y aquí tenemos un corte en un banco de material que se abrió para explotar material y usarlo para la construcción. Y ven ustedes aquí la capa de suelo de un espesor de 4 o 5 metros, y en la parte inferior tenemos una serie de capas granulares donde, si hacemos una pequeña amplificación de esta porción, vemos un conjunto de gravas, rocas redondeadas, etc. Y es ahí donde el agua subterránea circula. El concepto de ríos subterráneos es un error que se ha venido introduciendo a lo largo de las generaciones, pero lo que vamos a entender aquí es que el agua se mueve en todos los pequeños poros que constituyen estos materiales granulares. Bien, y eso nos lleva al campo de la geología. Este es un mapa geológico de la cuenca, donde en color amarillo pueden ustedes ver todos los depósitos recientes de material granular donde el agua se movería a través de los poros que dejan estos granos. Y es la extensión del acuífero natural. Es decir, que toda la división que se ha hecho de acuíferos corresponde a una división administrativa que al aplicarse conlleva muchísimos errores y consecuencias en la gestión que vamos a ver a continuación. Y en el entorno
en los límites de esta cuenca y del acuífero tenemos una serie de rocas de origen volcánico y sedimentario mucho más antiguos, que constituyen por sí mismo acuíferos fracturados, y vamos a ver la importancia de los mismos. Entonces, con esto se rompe el primer paradigma, que los límites de acuíferos deben ser de acuerdo a su extensión geológica y a la extensión de los sistemas de flujo. La división administrativa ha causado muchísimos problemas que involucran errores sustanciales en la cuantificación y en la gestión del agua, con los errores que vamos a ver en algún momento. Si hacemos una sección, es decir, un perfil de este acuífero, atendiendo el concepto de sistemas de flujo, tendríamos aquí en esta figura, en la parte superior, lo que sería la topografía del terreno, lo que sería el nivel del suelo, las zonas montañosas, y en el subsuelo tendríamos la imagen del comportamiento del agua subterránea para diferentes escalas de tiempo. Es muy importante destacar aquí que en esta porción central correspondería a lo que es el río La Laja, es decir, donde converge tanto el flujo superficial y subterráneo. Desde el punto de vista subterráneo, es importante destacar que el agua sigue varios caminos de flujo en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, aquí podemos ver unas líneas azules de color claro, donde entra el agua en una porción alta de la cuenca y sigue un camino descendente vertical para incorporarse un movimiento lateral y posteriormente salir en un punto de la cuenca, formando manantiales. Y este esquema se repite de acuerdo a la topografía de la cuenca. Entonces, a estos sistemas se les conoce como sistemas de flujo local, donde el tiempo de residencia es de unas semanas hasta unos cuantos años. Se considera que el agua es joven, relativamente reciente filtración, pero involucra un periodo de tiempo específico. La calidad del agua es excelente en estos casos, pero es también muy susceptible a la contaminación de la misma en caso de que se instalen basureros o residuos en su superficie, bien, tanto residuos sólidos como líquidos. El siguiente sistema es uno denominado como intermedio, que estaría caracterizado en esta línea de aquí, que es todo un conjunto de líneas de flujo que descargarían también en las proximidades del río La Laja. Los tiempos de residencia de estos sistemas de flujo es de cientos de años. Esto es muy importante porque ya estamos involucrando otra escala de tiempo. Y existen otros más, u otro más, que ingresa en las partes más altas, sigue un movimiento descendente vertical de varios cientos de metros, se incorpora un movimiento horizontal de varios kilómetros para descargar también en la zona de descarga que corresponde al río La Laja. Estas líneas de flujo están asociadas a tiempos de residencia de miles de años. Es decir, que el agua desde que ingresa hasta que sale alcanza un tiempo de residencia de miles de años, que más adelante veremos en un ejemplo práctico. La característica, obviamente, de este sistema de flujo es que alcanza mayores temperaturas, mayor concentración de iones en solución por el contacto prolongado con las rocas y materiales del subsuelo. En la imagen de abajo es para recalcar que este sistema de flujo es parte del ciclo del agua que se llevó a lo largo no solo del tiempo reciente, sino a lo largo de cientos y miles de años. Y esto es muy importante porque tiene efectos críticos en la gestión del agua y del conocimiento del ciclo hidrológico. Aquí es donde tenemos otro nuevo paradigma, de que el agua es parte del ciclo hidrológico y que ingresó al subsuelo a lo largo de miles de años y tiempos recientes, aspecto que tiene que ser considerado en su gestión. Actualmente se considera que el agua que entra y sale, el agua que entra a los acuíferos se lleva a cabo de manera anual, incluso la autoridad maneja, la Conagua, maneja el famoso balance hídrico que únicamente considera el agua que podría entrar en un año o salir en el mismo, cosa que es totalmente irreal, ya que el agua tiene tiempos de residencia mucho mayores. Esta imagen son 3 gráficas que ilustran el incremento del área de riego
en millares de hectáreas para diferentes décadas que tenemos aquí en la escala horizontal. Asociado está el número de pozos. En el tiempo también podemos ver aquí el crecimiento del número de pozos en el tiempo para esta cuenca, y aquí en la tercera del lado derecho lo que sería la extracción en millones de metros cúbicos por año. Esta primera figura nos muestra cómo ha habido un incremento progresivo del número de hectáreas de riego. Esto involucra el uso de agua subterránea, obtenida a través de imágenes de satélite por investigadores de INIFAP. En la parte del número de pozos podemos ver el crecimiento desde los 50, donde había unos cuantos pozos, hasta las fechas recientes del año 2010 aproximadamente, donde se estimaron cerca de 3,000 pozos, lo que conlleva una extracción también progresiva del orden ya prácticamente de 1,000 millones de metros cúbicos por año. El lago de Chapala tiene un almacenamiento de 8,000 millones de metros cúbicos, entonces cada 8 años de este acuífero se extrae el equivalente del lago de Chapala, para que tengan idea del impacto. Llama la atención también que en 1958, 64 y 76 se promulgaron decretos de veda en este acuífero, y pueden ver que no hay ninguna limitación en el crecimiento de los pozos. Antes bien parece ser que los decretos de veda fueron invitación a perforar más. En la gráfica del lado derecho vemos en línea roja cuál es el rendimiento seguro del acuífero, es decir, el balance entre lo que entraba y salía era del orden de 300 millones de metros cúbicos por año. Bueno, ese equilibrio se rompió en los 70s y actualmente se extrae el doble o el triple del rendimiento seguro del acuífero, con lo que tendremos descensos importantes del nivel freático. Esta imagen de aquí es muy simbólica, muestra los 2,500 pozos que existían al año 2000. Ven todos estos puntos amarillos y rojos, corresponden a la distribución de pozos en este acuífero, en esta cuenca. Los que están en color rojo son aquellos donde tomamos muestra de agua para hacer análisis químicos e isotópicos, utilizando alrededor de, sería el 10% del total del número de pozos, y por primera vez en México analizamos por 75 elementos químicos en el año 2000. Uno de los resultados, el nuevo paradigma aquí es de que la mitad de los pozos que se tienen en esta cuenca jamás debieron haberse perforado, ya que sobrepasan la capacidad segura del acuífero. Es un aspecto importante porque está causando una serie de problemas bastante críticos en cantidad y en calidad. El uso que se le da a esos pozos es, como se muestra en esta figura, el 80% es agrícola, la mayor parte para agroexportación. Quiere decir que prácticamente todos los productos que se tienen ahí se van a Estados Unidos y Europa. Muy pocos de ellos se quedan localmente. El 10% de la extracción es doméstico y el 10% industrial. Una de las sorpresas con la que nos encontramos al analizar 75 elementos químicos es que se identificó por primera vez en esta cuenca alrededor de 500 kilómetros cuadrados del acuífero con altas concentraciones de arsénico del orden de 0.12 miligramos por litro y de fluoruro del orden de 14 miligramos por litro. Comparativamente, la norma nacional es de 0.025 para arsénico y 1.5 para fluoruro, mientras que la norma internacional del Organismo Mundial de la Salud sugiere que sea de 0.01 la concentración máxima de arsénico y de 1 el de fluoruro. Entonces, con estos valores que ven aquí a la derecha, pueden darse ustedes idea de la magnitud de las concentraciones de arsénico y fluoruro en el agua, mucha de ella para aplicación agrícola y uso humano. Obviamente hay una serie de enfermedades en la región. Una de ellas es la fluorosis dental. Aquí tenemos a un niño con severa fluorosis dental, como se puede observar aquí, con implicaciones muy importantes en su
nutrición porque no pueden masticar los alimentos y además su parte estética. Pero lo más grave es que el fluoruro daña los neurotransmisores, lo cual da lugar a que exista una reducción de hasta un 40% en el coeficiente de los niños que están consumiendo esta agua. Estamos hablando de cerca de 50,000 niños y niñas que consumen concentraciones altas de fluoruro, donde ya hay evidencias claras de que tienen deficiencias en su aprendizaje. Además, se tienen problemas de daño renal y daño al ADN por la presencia de estos elementos en el agua. Entonces podrán ustedes imaginar el severo daño o implicaciones a la salud que existe en esa región, lo que nos lleva a otro paradigma, ya que 50,000 niños están padeciendo diversas enfermedades con el consentimiento, porque esto lo saben las autoridades federales, estatales y municipales desde el año 2000, y no se ha hecho nada al respecto para reducir la contaminación y mucho menos prevenir las enfermedades o la atención a estos 50,000 niños que están, obviamente el número está en crecimiento. Y bueno, aquí las normas es un poco complicado porque la norma de salud indica ciertos límites, pero no hace nada para intervenir en esta problemática, y el sector agua pues ignora toda esta contaminación regional que se está dando por la extracción excesiva. En términos de la edad del agua, tratamos de identificar si había agua joven, agua con presencia de tritio, y no existe agua joven en la región. Utilizamos técnicas de carbono 13, carbono 14, y la edad del agua que se tiene es de 10,000 a 35,000 años. Es decir, que el agua que estamos utilizando actualmente es agua de la era de hielo y que tenemos que gestionar a futuro. ¿Sí? Entonces, este es un gran paradigma para esta cuenca y tal vez acuíferos, al igual que otras en Guanajuato. Bien. Entonces, creo que me queda un minuto de tiempo, si estoy en lo correcto. Sí. Estos nuevos paradigmas, pues, resumiendo en esta imagen, tenemos que los primeros pozos se perforaron a ciertas profundidades, pero captaron agua de diferentes edades. Y a medida que se fue reduciendo la elevación, el contenido del agua en el acuífero, se profundizaron más los pozos y todos los sistemas de flujo, tanto local que tenemos aquí como los intermedios con edades de cientos de años, ya no lo acabamos. Y ahora se está utilizando agua con edades de miles de años. Y esto pues nos indica además que el agua no se está renovando año con año. La filtración del agua de lluvia no llega más allá de 2 metros y obviamente no llega a la profundidad del nivel freático, que se extiende a más de 150 o 200 metros de profundidad. Y bueno, estos nuevos paradigmas nos llevan a la gestión del agua, pero ¿por quién? Los administradores del agua han hecho mal su trabajo durante todas estas décadas. Los cotas mismos están asociados al poder y a la corrupción de la Conagua, y creemos que la sociedad tiene que participar en la gestión de la misma. Y para ello hemos llevado a cabo diferentes diplomados con las comunidades rurales profesionales de estos municipios para que conozcan la problemática y puedan participar en una gestión del agua en la cuenca y en el acuífero. Entonces, ese sería mi tema, y espero que de aquí surjan muchos elementos para la gestión de la misma. Doctor Ortega, le agradecemos su participación. ¿Alguna pregunta que se le quiera hacer al doctor? Yo lo que quiero es, agradecerle mucho su participación y felicitarlo, porque creo que en este caso refuerza la lucha que durante muchos años, desde cada una de las trincheras de la UNAM, se ha intentado en hacer conciencia de cuál es la
el fracaso de la gestión en materia de agua subterránea y el problema que implica el caso de no existir regulación para ello. Yo le preguntaría, ¿quién decide cuál es la calidad del agua que después nosotros tomamos de esos pozos? ¿Y cuál es el problema de no tener, por un lado, los límites del acuífero y por el otro lado, esta capacidad segura del acuífero? ¿Podríamos hacer algo respecto de poder establecer como principio esa capacidad segura para los diferentes usos y sobre todo para el uso humano? Bueno, quien decide cómo se concesiona el agua es con agua. Ellos deciden cómo concesionar el agua. Lo que vemos es de que sus criterios para hacer estas concesiones han sido erróneos desde hace varias décadas. El problema es que persisten con esta metodología, de acuerdo con lo que presenté, la mitad de esas concesiones, tanto de agua superficial como subterránea, jamás debieron haberse autorizado. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué. Los elementos básicos de gestión del agua en el mundo datan de principios del siglo XX, es decir, 1930, 1940, ya existían todos los elementos para que se pudieran hacer una buena gestión del agua del país. Entonces, con todos estos resultados, vemos que hay una sobreconcesión, un desconocimiento de muchos procesos fundamentales, como es la infiltración del agua, su funcionamiento en el acuífero, y es lo que ha llevado a todo este tipo de errores. Incluso ya han comprometido en muchos casos, por ejemplo, en el tema de salud, que existan decenas de miles de personas expuestas a este tipo de contaminantes y en áreas bastante amplias, como sería Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, que además es la mejor ciudad para vivir y donde el 70% de los niños que llegan a consulta dental padecen fluorosis, por no hacer énfasis en el daño ya mental que sufren estos niños. Entonces, y el concepto fundamental de todo este proceso pues es el entendimiento de los sistemas de flujo de agua subterránea que involucran diferentes tiempos de residencia, diferente movimiento a lo largo del tiempo, y que esto es lo que debería de considerarse para una verdadera gestión del agua, con una amplia participación social. Bueno, gracias. Hay una pregunta más por parte del doctor Gonzalo Hatzikuri. Doctor, adelante. Sí. ¿Qué tal, Adrián? Me da mucho gusto saludarte y pues también felicitarte por esta investigación porque nos otorga varias evidencias científicas novedosas sobre el funcionamiento del agua subterránea en el centro del país. A mí me llama mucho la atención esto que has mencionado sobre los cotas. Mencionas que están asociados a la estructura de poder que ha construido la Comisión Nacional del Agua sobre el manejo del agua subterránea y que pues además están de alguna manera asociados con actos de corrupción. Desde el trabajo comunitario que has hecho de los diplomados y de la del planteamiento de este nuevo paradigma con las comunidades, ¿cuál sería entonces la forma de replantear los cotas en un nuevo marco de regulación del agua subterránea en México? Gracias. Sí. Bueno, yo cambiaría totalmente el concepto de los cotas. Por un lado, el reglamento de los cotas, ellos pueden opinar, pero no votar. Finalmente, quien sigue tomando las decisiones es Conagua. Por otro lado, aquí en esta región y en todo Guanajuato, de hecho, hemos visto que la participación de los usuarios obedece a trabajadores de los grandes extractores de agua, tanto en el sector industrial como en el sector agrícola. Entonces, ellos no tienen ningún interés, ni el conocimiento, cabe señalar que tampoco tienen conocimiento para tomar ese tipo de decisiones.
La propuesta que nosotros estamos haciendo es de que quienes participen en este tipo de consejos, que no solo tienen que ser de agua subterránea, yo les llamaría consejos del conocimiento y de la gestión del agua en todos sus componentes, no solo la subterránea, también la superficial, incluso la superficial y subterránea, y que todas estas personas que participen tengan el conocimiento para hacerlo. Creo que, por ejemplo, en los diplomados logramos que muchas de estas personas, que incluso muchos de ellos son profesionistas, además de gente de las comunidades, en muchas ocasiones con el diplomado ellos alcanzan un mayor nivel de conocimiento que los mismos funcionarios estatales y municipales. Es decir, ellos ya pueden discutir temas de gestión con ellos. Voy a dar un ejemplo muy rápido. De las personas que tomaron el diplomado, llegaron funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y funcionarios del sector salud por separado a tomar muestras de agua en la comunidad. Los de salud llegaron con un envase de Coca-Cola. Lo vaciaron y llenaron la botella de agua y la metieron a la camioneta. Entonces las personas le preguntaron qué iban a hacer con esa muestra. Les dijeron que iban a hacer análisis químicos para ver si era agua apta o no para consumo humano. Las señoras de la comunidad les dijeron que así no se tomaban las muestras de agua, que se requerían envases especiales, que tenían que tomar además ciertos parámetros físico-químicos y conservarlas y guardarlas en contenedores especiales y en refrigeración. Los de salud se pusieron furiosos, les dijeron que ellos no eran la autoridad, que la autoridad eran ellos y que así lo iban a hacer. Y por el lado de Conagua, pueden discutir lo que es, por ejemplo, la filtración de agua en el subsuelo, porque la gente ya ha medido procesos de filtración y le puede decir a los de Conagua que la recarga de acuíferos no existe en términos de cómo ellos lo proponen. El agua de lluvia no llega a más de 1 metro de profundidad. Y eso es el cambio que se requiere. Se requiere gente que conozca y obviamente profesionistas preparados en el campo de la hidrogeología. Bueno, le agradecemos la participación al doctor Ortega Guerrero. Vamos a proceder con la ponencia del doctor Rafael Huizar Álvarez. El doctor es egresado del Colegio de Geografía de la UNAM como geógrafo, con maestría en Geología y Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Hidrogeología por la Universidad de Franche-Comté, Francia, de 1984 a 1989, y su experiencia profesional la ha desarrollado en el Instituto de Geología de la UNAM, en donde desde 1984 realiza investigación científica en la disciplina de hidrogeología desde la perspectiva de los sistemas de flujo del agua subterránea en el contexto geológico. Sus principales intereses de investigación son establecer los sistemas de flujo del agua subterránea en México, la interacción agua superficial, agua subterránea y ecosistemas, aportar conocimiento respecto al entendimiento del proceso de recarga del agua subterránea para actualizar el concepto de balance hidrológico, la evolución hidroquímica del agua en pruebas de acuífero, hidrogeología médica, que son los problemas de salud humana asociados a la ingesta del agua subterránea, y su investigación también abarca temas como prospección y evaluación de agua subterránea empleando métodos indirectos y directos, evaluación de subsidencia, agrietamiento del terreno, cartografía hidrogeológica, gestión del agua, identificación y evaluación de sitios afectados por contaminación inorgánica u orgánica, implementación de modelos matemáticos de flujo enfocados a la simulación de flujo subterráneo para encontrar los esquemas óptimos de remediación en áreas afectadas por algún contaminante. Sus líneas de investigación son hidrogeología, hidrogeoquímica y modelación matemática de flujo subterráneo. Como profesor del posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM y de la licenciatura en el Colegio de Geografía de la UNAM también, por más de 30 años ha dirigido tesis de grado, tanto en licenciatura como en posgrado, en temas como establecimiento y evolución de sistemas de flujo, interacción agua-roca, evaluación de sitios para recarga artificial, hidrogeología médica, afectaciones al agua subterránea asociada al deterioro del ecosistema. Su producción científica está impresa en la publicación de sus investigaciones en diversas revistas científicas nacionales e internacionales. Doctor Huizar, le damos la más cordial bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias por venir. Gracias a la doctora Carmona por invitarme a este importante coloquio y
Sobre todo me ha pedido hablar sobre un tema que creo que más bien los que administran el agua actualmente o los que van a administrar el agua son los que pueden decirnos qué van a hacer con el agua. Aquí nosotros lo que podemos hacer es, como ya lo hizo el doctor Ardián, mostrar las evidencias de lo necesario que es muchos cambios, cosas que deben hacerse en beneficio no solo del país, sino precisamente de la gente. Y bueno, yo con mis pocos conocimientos voy a hablar un poco también sobre los problemas y qué sería importante hacer en este contexto. El agua, un compuesto químico esencial en la cadena de las necesidades absolutas para la perduración de las especies vivientes y para los procesos geoquímicos que rigen la dinámica interna y externa del planeta. Es decir, que no solamente la vida que conocemos ni las plantas, sino que adentro la tierra se mueve y allá adentro el agua juega unas funciones muy importantes que hacen posible la vida dinámica de todo el planeta en sí. En México el agua subterránea ha sido considerada únicamente como fuente de abastecimiento. No ha habido un interés por conocer el funcionamiento en forma sistémica para soportar una verdadera planeación de los cambios de uso del suelo. Es muy importante tenerlo para poder llevar una gestión adecuada. Estudiar la dinámica del agua subterránea no es hacer solo sumas y restas de volúmenes de agua variables, de las variables del ciclo del agua, registradas en insuficientes redes de monitoreo, con poco equipamiento. Asimismo, los cálculos matemáticos no corresponden con la verdadera unidad de gestión, ya que la unidad de gestión es una unidad convencional. De esto ya habló un poco el doctor Ortega y lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces, un poco acerca de la gestión centralizada, es decir, cómo se ha hecho el estudio en México desde el punto de vista jurídico. Y vemos que desde el 1857, la Constitución concede al gobierno federal total poder sobre el agua del país, pero no especifica qué. En 1917, la Constitución otorga al Poder Federal la competencia exclusiva sobre las aguas nacionales, así está. Pero sobre las aguas subterráneas, lo único que dice es que prevé que éstas pertenecen al propietario del suelo, pero si es de interés público, entonces son reglamentadas por el Poder Ejecutivo. Es decir, que las aguas subterráneas están reservadas para alguien, ¿verdad? En 1934 se expide la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, pero tampoco se mete con el agua subterránea. Desde los años 40, los particulares han estado queriendo participar en la gestión del agua y promoviendo con el gobierno pues que les permita también no solo extraer el agua, sino también comercializarla. Para ello, en 1948 se establece que el agua subterránea es competencia del gobierno federal y es obligación de los usuarios obtener permisos para su explotación y su utilización. Como que trata el gobierno de decir, espérenme, aquí hay algo que pone en orden y pone esta historia, ¿verdad? Bueno, así surge todo el resto del 48 a 1981, pues obviamente hay muchas variaciones en la administración del agua y en ese momento, en 1981, una crisis económica muy importante que afectó a México obligó a pedir dinero a organismos internacionales, como estos que aparecen acá, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID. Obviamente el dinero se presta, pero hay unas ciertas condicionantes dentro de las cuales se pide descentralizar y privatizar el agua subterránea. En 1982 se modifica el artículo 115 de la Constitución para dejar en manos del municipio y los estados la gestión del agua y los servicios. Este argumento como que es un argumento contra aquellos que estaban queriendo que se descentralizara la gestión del agua y bueno, a su vez abre las puertas para que el municipio junto con los estados puedan hacer convenios para dar los servicios. Obviamente los particulares iban a participar, pero no iba a ser gratuita la situación. Posteriormente viene lo que podría llamarse una democratización, una descentralización de la administración del agua. Así, en 1989 se inicia la descentralización cuando aparece Conagua, este órgano normativo encargado de la preservación y administración del agua nacional. La LAN, o sea, la Ley de Aguas Nacionales, estipula las facultades del Ejecutivo en materia de agua
y precisa los instrumentos normativos que tiene la CONAGUA para formular, evaluar y planear la administración y custodiar las aguas nacionales. Aparecen primeras normas, primeros reglamentos, pero eran bastante endebles. Luego, algo más sorprendente es que en 1994 se firma el Telecán, en el cual obviamente había muchas condiciones que adaptar desde el punto de vista jurídico para formar parte de este gran mercado. Y de esta manera se inician grandes reformas de descentralización y privatización de los servicios de agua. Fue una muy necesaria condición. Se adoptan modelos de gestión del agua impulsados por los organismos internacionales, de los cuales dependen las finanzas de México. Naturalmente, pues si había dinero de por medio y había que condicionar un mercado en donde el agua era el eje motor. Se modificaron de esta manera artículos constitucionales, reglamentos referentes a la soberanía sobre la tierra y los recursos naturales, leyes y reglamentos específicos como la ley minera, la ley forestal y sobre todo la ley del agua, y aparece ahí ya el momento en que se le da un valor económico al agua. Ya es un objeto de mercado, no es un bien, sino y precisamente se sigue manejando el vocablo de recurso, por eso siempre ha sido recurso el agua, y a la hora de recurso hablamos de algo que se puede vender. A su vez, también la Ley Federal de Derechos prescribe que las personas físicas y morales que usen y exploten aguas nacionales deben pagar derechos del agua. No hay quien se escape. La Ley Nacional de Aguas crea implícitamente mercados de derechos de agua al autorizar las transferencias de los derechos entre usuarios. Estas transferencias llevan implícita muchas veces cambios del tipo de uso, de un uso agrícola a un uso urbano o industrial, o bien puede llevarse de una región a otra. Alguien compra una concesión y se la lleva más lejos donde tiene un interés en extraer agua. Hoy día, por lo tanto, existen mercados llamados bancos de agua en varios estados del país. Se concede la gestión a las empresas, o sea, aquí entra la empresa más directamente a la administración del agua, y estas concesiones pueden ser hasta por 50 años con la posibilidad de ser renovadas, lo cual que ya estamos hablando de concesiones a perpetuidad, ¿sí? Una empresa tiene un negocio, pues además con poca inversión, porque se supone que las empresas tenían que invertir en toda la infraestructura del agua, todo el mantenimiento de la red hidráulica, pero hasta el momento todavía la mayor inversión que viene para la gestión del agua sigue siendo del gobierno, ¿sí? Apenas y a veces algunas empresas invierten el 30% en toda la administración del agua, que implica obviamente infraestructura hidráulica, y esto implica pues que los usuarios pagan doble vez el agua o más cara y luego cuando no la tienen la pagan todavía peor porque hay que comprarla en botellas, ¿verdad? Entonces, hay muchos organismos operadores que además de tener algunas ganancias con el uso del agua, pues están subvencionados, ¿no? Y eso es bastante triste, diría. Desde 1980 se dice que hay escasez en agua en algunas regiones del país y prácticamente todo el norte de México. En realidad existe suficiente agua en México. La desigualdad radica en que no hay una administración realmente adecuada y sobre todo que existan estudios y evaluaciones precisos y que realmente se demuestre que no hay escasez. Bueno, pues estos son los responsables de la escasez. No tener estudios y evaluaciones hechos en principio muy serios, sobre todo con datos y unidades de gestión bien conocidas. Ahora, ¿cómo se han hecho los estudios del agua en México desde siempre hasta hoy día? Bueno, pues desde el siglo XIX y todavía la parte de la mitad del siglo XX, siempre predominó el uso del agua superficial. Por eso todo el mundo piensa que lo que más se usa es el agua superficial. En estos momentos, pues únicamente se medía el uso, es decir, cuánto consumía el agricultor, cuánto agua se almacenaba en las presas. El agua subterránea era muy mínima, había unas cuantas norias, porque había tanta agua que inclusive muchas norias eran surgentes, pozos que explotaban eran surgentes, y todo el mundo pensaba que había suficiente agua y únicamente se medía, pero sin tampoco medir cuánto entraba, ¿sí? Era una gestión verdaderamente muy laxa.
De 1940 a 1960 existieron comisiones ejecutivas de cuenca, o sea, ya en ese momento, época cardenista, se hicieron comisiones de cuenca para impulsar el desarrollo económico regional, es decir, se crean polos de desarrollo en aquel momento, y de esta manera había la Comisión de Cuenca del Río Balsas, del Lerma Santiago, el Papaloapan, una comisión de cuenca muy famosa fue del río Tepalcatepec, que precisamente era todos los focos que le puso el ingeniero Lázaro Cárdenas en ese lugar. Pero bueno, pues eso fue una cosa que después desapareció. A partir de los 50, las ciudades crecen tanto que empezaron a demandar mucha agua. Obviamente, toda esa agua fue abastecida con agua subterránea. Y al haber tanto uso de agua subterránea, se empezó a declarar como de interés público. Es decir, que el gobierno, el federal, ya era quien tenía que regularlas. De 1970 a 1980, la demanda, ahora se dice que la demanda supera la disponibilidad de cuencas. Es decir, que se extrae más agua de lo que se dispone en la cuenca. Esto implicó que hubiera trasvases, así se hicieron los primeros trasvases, porque si aquí no hay agua, hay que traerla de donde se supone que hay mucha. Y además, en ese momento, en ese tiempo, se establece lo que se conoce como sobreexplotación. Al haber menos disponibilidad en la cuenca, dicen, estamos sobreexplotando. Cuando realmente el término sobreexplotación no estaba, y hasta la fecha no está sustentado técnicamente. ¿Por qué? Porque se desconocen los valores con los cuales se está haciendo la gestión del agua, y vamos a verlo en un instante. Pero de entrada, este término ha sido muy usado para hacer un uso discriminatorio, o más bien discrecional del agua, es decir, a quién sí le puedo dar agua y a quién no le puedo dar agua, porque hay quienes sí saben que la sobreexplotación es un invento y por lo tanto no fácilmente los pueden engañar. La evaluación del agua superficial y subterránea consiste en aplicar la fórmula del ciclo del agua, que es llueve, escurre, evapora y se infiltra, ¿verdad? Es lo que ellos siempre han sostenido, pero precisamente los valores de esas variables únicamente se estiman, es decir, no hay sistemas de medición adecuados, no hay tantas redes ni sitios instrumentados, la frecuencia de las mediciones y los tiempos en que se hacen no están obligatorios, por lo tanto los números que se obtienen con esa formulita son solamente estimaciones, cuando debieran ser valores reales. Algo peor todavía es que se asume que la infiltración es igual que la recarga, es decir, lo que yo no veo, que escurre, que se evapora, etc., se va para abajo y doy por hecho que eso va a llegar al acuífero y lo considero como recarga. Esa es una deficiencia y una gravedad muy fuerte. Para conocer la disponibilidad de agua subterránea, es decir, si yo quiero saber cuánta agua subterránea tengo, únicamente se basan en la estimación de la recarga, como hemos dicho, el caudal ecológico mal medido, por supuesto, y la extracción que tampoco se conoce. Y de esta manera se dice si tengo o no tengo agua. Al publicar la Ley de Aguas Nacionales en 1992, se declara oficialmente a la cuenca y al acuífero como unidades de gestión. Pero además se asume que la cuenca y los acuíferos tienen la misma dimensión, cuando esto es totalmente diferente. No podemos hacer gestión por cuenca y acuífero en la forma en que actualmente está realizándose. La gestión del agua se basa en la disponibilidad, en las concesiones y las asignaciones de agua, administradas en el Registro Público del Derecho de Agua, que es el REBLA. O sea, el REBLA en teoría tiene todos los pozos que existen, todas las asignaciones, los volúmenes de concesionados, y esto se supone desde luego, pero lamentablemente no es así. Tiene un control bastante deficiente, pues no se conocen ni los pozos, ni las concesiones, ni las asignaciones. Eso es terrible. No se conoce el volumen de agua extraída. No se conoce. Al no conocer cuántos pozos tengo, no puedo conocer cuánta agua subterránea estoy sacando. No existe medición de la recarga. Entonces, el cálculo de la disponibilidad pues va a ser totalmente erróneo. Y esto favorece una decisión mala y, sobre todo, permite la discrecionalidad de las concesiones. No existe el suficiente monitoreo para evaluar la calidad del agua para consumo humano. Tampoco se sancionan los parámetros para confirmar que el agua es totalmente apta para su consumo.
y ya vimos hace un instante lo que nos platican sobre una de las tantas enfermedades que padece la población por consumir agua con elementos químicos no deseados. No hay control y sanción de las descargas de agua residual que han contaminado prácticamente todos los ríos de México y son un gran peligro para la contaminación del agua subterránea. Desde luego el agua de las costas, las descargas, que es a donde finalmente van los ríos, pues también tienen un gran problema. El agua transfronteriza, desde luego, no está considerada en la Ley de Aguas Nacionales. ¿Qué debilidades tiene todo esto? Bueno, pues durante 60 años la gestión del agua ha sido esencialmente enfocada al agua superficial. Porque el agua superficial es la que la gente mira y piensa que es de ahí y además le dicen que es el agua que está usando, cuando en realidad lo que siempre ha consumido es agua subterránea. Y a pesar de que el agua subterránea representa el 97 o más del porciento del agua que se consume, no solo en México, sino en el mundo, hay lugares del mundo que el 100% de agua que usan es agua subterránea. Entonces, no podemos pensar ni podemos ir pensando que es el agua superficial la más importante en esta materia. Y sin embargo, el agua subterránea sigue ignorada en la legislación, no se legisla, no se estudia, no se reglamenta. Y bueno, aquí la pregunta es ¿por qué no se ha querido legislar en todo ese tiempo el agua subterránea siendo el elemento principal? Quizás aquí ustedes tengan alguna respuesta al respecto, porque esto es cuestión de leyes, pues hay que ver. A pesar de existir métodos de estudio hidrogeológicos modernos, la evaluación del agua subterránea en México aún se realiza con metodología obsoleta. Utilizar solo la fórmula del ciclo del agua y las extracciones de agua subterránea como pilares de la gestión es un error bastante terrible y un atraso bastante importante. ¿Sí? Considerar que la cuenca y el acuífero tienen la misma dimensión, que la infiltración es sinónimo de recarga, que la recarga no se mide y tampoco la calidad de agua se mide, esto es realmente desastroso. Tener un REVDA deficiente, el valor de la disponibilidad y la recarga son inciertos, no hay control en las concesiones, todo esto favorece no favorece la adecuada toma de decisiones. No hay control ni sanción en la infinidad de descargas de agua residual. Apenas un 25% del agua residual de México es tratada. Quiere decir que tenemos todo un país lleno de basura, ¿no? La transmisión de derechos de agua no es más que un mercado negro del agua, pues no siempre se respetan los volúmenes concesionados y naturalmente se lucra con el agua. El caudal ecológico no se evalúa de manera correcta y el ecosistema es subestimado como un usuario más y además es un usuario muy importante del agua y no está de esta manera regulado. La gestión basada en la especulación por medio de bancos de agua imprime una mentalidad mercantil que hace predominar el valor económico del agua sobre su valor social y ambiental. Esto genera grandes desacuerdos y problemas sociales en el país. El agua transfronteriza no está considerada entonces en la Ley de Agua Nacional. Los retos y las perspectivas, a ver si es esto. El agua subterránea está fuera del núcleo duro de la política nacional. Es necesario revertir esa condición y crear un marco regulatorio específico que contenga los principios esenciales con base en metodologías actuales que permiten una gestión integral a partir del rendimiento sostenible del agua, el funcionamiento de los sistemas de flujo, su capacidad de respuesta bajo el amparo del principio de prevención y precaución ambiental. Una ley de agua nacional que obligue a la administración integrada del agua y su relación con los ecosistemas, cuya unidad de gestión corresponda a la verdadera dimensión determinada a partir de la teoría de los sistemas de flujo del agua subterránea, es decir, que será el área en el cual se reconoce un sistema de flujo del tipo regional o la convergencia de dos de estos sistemas de flujo. Es lo que realmente hay que tener. Implantar redes de monitoreo específicas con parámetros a vigilar con tecnología actualizada, la densidad de sitios y la frecuencia de medición sean obligatorios. Vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones de los títulos de concesión y permisos de descarga de agua, cobrar el uso exclusivo, la contaminación, hacer obligatorio el tratamiento de las descargas. Estudio y evaluación del agua aplicando la teoría de los sistemas de flujo cotidianos del agua subterránea. Un REVDA fuerte
que sea la fuente primaria de la información sobre los usos y cantidad de agua y las descargas de aguas residuales. Establecer como norma que se otorguen los títulos de concesión cuando en verdad hay agua disponible y después se promuevan y aprueben proyectos de inversión e infraestructura hidráulica y ambiental. Control de los permisos de descarga de aguas residuales como eje de control de la contaminación. Reglamento que obliga a la actualización y ampliación de todas las normas y crear aquellas que no existen. Que se establezcan estas normas con patologías realizadas en México. Esto quiere decir que todas las normas que tienen que ver con salud, sobre todo, que no sean normas adoptadas de la ONU o de otros países donde se determinan para patologías estándares, cuando eso depende mucho del sistema alimentario de un país, el sistema de idiosincrasia, todo esto. Entonces, las normas para este tipo de casos tendrían que establecerse en México, ¿sí? Y no adoptadas. Tener un verdadero sistema de administración de derechos de agua que opere eficientemente sea la base en las decisiones de la gestión de agua subterránea y supervisión. Urgen planes de desarrollo regionales apegados al verdadero conocimiento y funcionamiento del agua subterránea, enfocados a crear polos de desarrollo y no formar concentraciones urbanas tan grandes con impactos ambientales. Establecer los verdaderos acuíferos transfronterizos y evaluarlos frecuentemente para lograr una gestión binacional totalmente adecuada y en paz. Una gobernanza del agua más democrática e incluyente con una verdadera participación ciudadana con voz y voto en la administración y en el cambio de uso del suelo, participando en las actividades de monitoreo a nivel sistema de flujo y cuenca, así como conjuntamente con los sectores oficiales, tendrá el control de la corrupción y mejores programas de desarrollo. Simplificar lo más posible el organigrama de CONAGUA y sus colaboradores con una perfecta especificación de las funciones y atribuciones de cada uno de ellos, pues actualmente se repiten muchas de esas actividades y complica una toma de decisiones. Y creo que lo más conveniente es justo nacionalizar el agua subterránea. Eso sería, creo que la verdadera propuesta. Este es el organigrama que tiene Oconagua actualmente con sus aliados, en donde, si ustedes lo miran, es tan complejo que todos tienen voz y voto. Algunos no tienen voz, pero no tienen voto, pero tienen voz. Muchos de estos repiten mediciones supuestamente, y a pesar de que existe toda esta parafernalia de gentes en esta historia, no conocemos cómo funciona el agua. La gente, muchas de las que están allá adentro en esta serie de organigrama, conoce un poco de la gestión del agua en cuanto a qué cambios debía tener, pero no es capaz porque no la dejan opinar, desde luego. Otras tantas no quieren opinar y la mayor parte desconocen precisamente cómo debe estudiarse el agua subterránea. Entonces aquí intervienen desde la Profepa, el Semarnat, está el INTA, está el Consejo Técnico, está el Consejo Consultivo, ¿sí? El Ejecutivo Federal, por supuesto, que es el que tiene la voz, la batuta principal. Esto es un desorden. Hay que simplificar esto y definir qué hace cada quien, porque si no, no vamos a cambiar. Esto es la cuenca, esas líneas rojas demuestran los parteaguas, ¿sí? Ahí en una de ellas hay una presa, en otro lado hay un escurrimiento, un río. Y entonces pensamos que las cuencas son diferentes, ¿verdad? Que una cuenca tiene su propio acuífero. Cuando vamos hacia abajo, nos damos cuenta que abajo es un solo cuerpo de agua. Entonces no podemos pensar que cada cuenca tenga su propio acuífero. ¿Sí? Esto es un ejemplo mínimo para que veamos que no es posible seguir pensando que los acuíferos y las cuencas son iguales, ¿sí? En este caso, hay un ejemplo más. Imagínense que el agua está fluyendo, allí estamos viendo la parte del subsuelo, y hay un flujo de agua en donde, pues naturalmente, está el parteaguas, esa línea roja, y esta línea que aparece, esta línea azul, es, imagínense, uno de esos acuíferos que la Conagua actualmente tiene, es decir, que los acuíferos son delimitados a la imaginación de la gente. Las gentes que hicieron esto imaginaban superficies y dijeron, esto va a ser el acuífero 1 y aquel va a ser el acuífero 2, etc. Y vean ustedes que allá abajo no se puede dividir el agua para decir, esta agua es del acuífero A y este es del acuífero B. Eso es los errores que hay que cambiar. Bueno, este es un esquema más, rápidamente, donde ustedes ven líneas del mismo esquema que presentaba el doctor Adrián en un momento, pero en otra versión.
Esa línea roja pareciera ser también un límite internacional e inclusive un límite de 2 acuíferos, cuando realmente todo ese cuerpo ahí abajo es un solo cuerpo de agua, ¿sí? Bueno, pues esto es lo que les puedo decir, y gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Wizard y pasamos con nuestro último ponente para esta mesa, el doctor Gonzalo Hachkuri. El doctor Hachkuri es licenciado, maestro y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación científica son la gobernanza del agua, los conflictos por las aguas transfronterizas, la gestión del agua subterránea y sus implicaciones dentro de los actuales marcos de integración económica regional en América del Norte. Es egresado de los diplomados de actualización profesional en investigación interdisciplinaria en el 2011 y diplomado Estados Unidos, Canadá y México, una dimensión internacional y regional en el 2014, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha efectuado diversas estancias de investigación en la UNAM, en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro de Brasil en el año 2010 y otra en el Colegio de Chihuahua en Ciudad Juárez en el año 2015. Cuenta con más de 350 horas de cursos de actualización profesional. Sus trabajos de investigación han sido publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros. Es autor del libro Paso del Norte, la competencia por las aguas subterráneas transfronterizas y coautor del libro Ley del Agua Subterránea, una propuesta, publicado por la UNAM. Es miembro de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, de la Red Internacional Urban Water Security y de la Red Internacional de Docencia de Investigación e Intervención Inter- y Transdisciplinaria de la Política y Gestión del Agua, WaterLat, GovACIT, entre otras. Su experiencia profesional y de investigación científica la ha desarrollado en diferentes instituciones, tales como el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como en el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal como consejero electoral distrital, en el CIESAS del Instituto Politécnico Nacional como asesor externo, y en el presente colabora como profesor de asignatura en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Colegio de Geografía, ambos en la UNAM. Fue premiado con la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría, obtuvo mención honorífica en la defensa de tesis de doctorado, ha sido distinguido con diversas becas académicas, recibió en 2017 la distinción del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, candidato a investigador nacional. Fue becario postdoctoral del programa de becas postdoctorales de la UNAM en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. En la actualidad efectúa una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro con apoyo del CONACYT. Doctor Hatch, le damos la bienvenida. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora, por invitarme. Bueno, yo me voy a unir a la muestra de las evidencias sobre la falta de regulación del agua subterránea o mejor dicho, cómo está gestionada, ¿no? Y este es un trabajo que hice en la estancia postdoctoral que concluí hace algunos meses atrás en el CISAN. Lo que hicimos con ese trabajo fue, bueno, muy sencillo, fue ver de qué manera estaba gestionada el agua subterránea en la zona de Coahuila, que tiene frontera con Texas, a raíz de que coincide, digamos, con las áreas de licitación que va o está echando a andar la Comisión Nacional de Hidrocarburos para el aprovechamiento de gas de lutitas. Aquí lo que yo hice en este trabajo fue plantear que el agua subterránea que se va a utilizar en el aprovechamiento del gas de lutitas es un cauce internacional, es decir, son aguas subterráneas transfronterizas, no son exclusivamente domésticas. Considerando ya todo lo que dijeron previamente mis compañeros investigadores, que para comprender el funcionamiento del agua subterránea se tiene que pensar que ésta se mueve en dimensiones de kilómetros, de cientos de kilómetros, con residencias de miles de kilómetros en el subsuelo, ¿no? Y que no es estrictamente un fenómeno de corte local, ¿no? Entonces, este trabajo ya fue publicado hace poco en la revista de Investigaciones Geográficas del Instituto de Geografía.
Bueno, el trabajo entonces, como lo decía, se llevó a cabo en este contexto, ¿no? En el cual se proyecta la intensificación de la fractura hidráulica para la extracción del gas shale en la frontera Coahuila-Texas. El agua aquí es un elemento fundamental. Entonces, el trabajo lo que hace es plantear una metodología considerando un enfoque transfronterizo, o sea, la gestión del agua subterránea transfronteriza, para indagar si la información existente sobre el agua subterránea es confiable. Ese es el asunto, si es confiable o no es confiable, porque la autoridad en México utilizará esta información para otorgar las concesiones de agua para extraer el gas de lutitas, ¿no? Ese es el problema aquí. Bueno, los resultados de esta investigación lo que nos señalan es que el cálculo de los volúmenes de disponibilidad de agua son erróneos, o sea, son pocos confiables, que no existe tampoco una visión sistémica del agua subterránea y mucho menos un enfoque de manejo transfronterizo. Las implicaciones políticas de esto es que la falta de un esquema binacional de control y prevención por daños ambientales derivados de esta actividad económica en algún momento nos puede generar tensiones con los Estados Unidos. Bueno, el asunto, digamos, es cómo se fue planteando esto. La reforma energética en el 2013 se fue de alguna manera cocinando con estos datos. Se planteó que México, junto con Estados Unidos, Canadá, China, Argentina y Argelia, se iba a convertir en uno de los 6 países principales productores de gas de lutitas, y que después del 2030 México podría aportar volúmenes por arriba del 75% de la producción mundial. O sea, es decir, se hablaba de las grandes cantidades de reservas de gas, pero aquí quiero hacer mención, como ya lo han hecho otros especialistas, estas reservas no son técnicamente probadas, sino son reservas prospectivas, ¿ok? Entonces no se han verificado, ese es el problema. El asunto es que, bueno, también se fue manejando, ¿no? que la demanda iba a crecer. Los estudios más o menos dicen que en Estados Unidos la demanda interna de gas shale está cubierta más o menos hasta el año 2100. Entonces, ellos no necesitan producir más gas shale porque su stock actual ya está cubierto. Realmente, si lo vemos desde una visión geopolítica, como dice la doctora Vargas en algunas publicaciones, es que lo que han hecho es que los yacimientos transfronterizos de gas shale, o sea, shale place, que salen de Estados Unidos y entran hacia Canadá y hacia México, son estratégicos para que Estados Unidos pueda construir una visión, digamos, de un bloque energético regional norteamericano que con todas las reservas de gas de lutitas pueda hacer la competencia a China o a Rusia en el mercado internacional de gas shale y poderlos en algún futuro desbancar, sobre todo atendiendo la demanda del mercado en Europa, ¿no? La demanda europea. Bueno, mientras eso, pues lo que se fue planteando es la Agencia Internacional de Energía, lo que decía es que posicionaba a México por sus recursos potenciales en el 4º lugar mundial después de Argentina, Estados Unidos y China, ¿no? Pero, insisto, todo esto era con recursos prospectivos, no reservas técnicamente comprobadas, ¿no? Este es un estudio muy interesante porque en el 2016 esta compañía que le hace estudios al servicio de investigaciones del Congreso de Estados Unidos, lo que decía en este documento, que es una evaluación pronosticada al 2024 sobre el gas y el petróleo, decía que, bueno, que para que pues, la extracción del gas y de lutitas pudiera despuntar en México, se tenían que pasar estos 4, digamos, elementos. El primero es la inseguridad, el segundo es la falta de infraestructura, o sea, puentes internacionales, carreteras, pozos, etcétera. Sobre todo porque en la zona norte, del noreste de México, esta es una parte muy, muy deficiente en infraestructura. Acabo yo de estar en Piedras Negras, en Ciudad Acuña, y me quedó bastante claro eso. Luego, el otro punto que es del estudio es el acceso al agua garantizado, parece que no lo está, y el precio del gas y petróleo a un precio competitivo. Este es bastante definitorio, sobre todo para los economistas. Si el precio del gas y el petróleo no está a un precio competitivo, pues no, esta actividad no va a despuntar.
Bueno, ¿cuál es la polémica con el agua? Este estudio calcula que el fracking, la fractura hidráulica, requiere 60.6 hectómetros cúbicos de agua para la perforación de un pozo y extraer el gas. Sin embargo, existen dudas y ellos mismos reconocen que pues, para otras agencias internacionales este cálculo es más conservador, baja a 20 hectómetros cúbicos, ¿no? Bueno, en México los recursos prospectivos, ahí le pongo documentados, porque pues realmente todavía no están documentados. Hace muy poco quiero comentar, se terminó una de las primeras rondas, se perforaron 28 pozos en el noreste de México, pero de carácter exploratorio, ¿ok? No era para allá llevar a cabo el aprovechamiento económico, y solamente en tres encontraron reservas técnicamente probadas de gas de lutitas. Eso es en el municipio de Hidalgo, es un municipio fronterizo de Coahuila, ¿no? Los otros 25 no fueron exitosos. Bueno, entonces esto es bastante interesante porque nos dicen que la provincia petrolera que tiene más reserva de gas es la de Sabinas Burro Picachos. Bueno, eso lo vemos aquí es esta zona, ¿no? Esta es la zona que sería más rica en todo el país de gas de lutitas. Se estarían pensando que serían 27,000 pozos de aquí al 2030, más o menos la cuarta parte de ellos, no sé por qué no me aparece acá, estos 6,000, acá está, 6,750 estarían en Coahuila. Eso entonces vean, la formación geológica de Eagle Ford, pues bueno, es transfronteriza, entra hacia acá, hacia México. Bueno, pero entonces digamos que a mí lo que me interesaba en este trabajo es el agua subterránea transfronteriza, es decir, considerando que el acuífero es una formación geológica que no reconoce límites internacionales como el que está puesto aquí, y que lo que importaría aquí es evaluar los sistemas de flujo que ya hizo mención perfectamente el doctor Ortega en los esquemas, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde se recarga el agua? ¿Dónde se descarga? ¿En qué país se encuentran esas zonas de recarga o descarga? ¿Y cómo se mueve esa agua, ¿no? En forma y considerando una visión 3D del acuífero. Por ejemplo, esto ya ha sido planteado en un estudio que hizo el hidrogeólogo Alfonso Rivera, que es el jefe hidrogeólogo del Servicio Geológico de Canadá, quien publicó en este estudio por al menos 4 evidencias de acuíferos transfronterizos Estados Unidos-Canadá, donde va planteando no solamente la formación geológica, sino aquí es lo más importante y es lo que quiero subrayar, va planteando el funcionamiento del agua subterránea, hacia dónde se mueve. Por ejemplo, aquí la zona de recarga coincide con la frontera internacional. Acá la zona de recarga está en un solo país, pero la zona de descarga está acá, acá sí se ve, ¿no? En el otro país, ¿no? Etcétera. Se delimitó también el tipo de acuífero, si es un acuífero confinado o no confinado o semiconfinado. Es decir, consideró lo que ya se planteó aquí en los sistemas de flujo totianos. Eso es lo que se está considerando en la evaluación de acuíferos transfronterizos. Bueno, ¿qué más nos dice la evaluación integral de los sistemas acuíferos transfronterizos? Que los otros elementos que se tienen que considerar pues es la geometría del acuífero, incluyendo sistemas de flujo, la extensión territorial, el número de habitantes, aprovechamientos naturales y artificiales, es decir, el número de pozos y el número de manantiales. ¿Cuál es el uso de agua, el uso del agua que se hace en los 2 países o 3 o 4 países los que compartan el acuífero? La definición de la zona de recarga-descarga, el tipo de acuífero y la calidad del agua. Esos son algunos de los elementos. Bueno, en la zona de estudio, ¿qué es lo que encontramos? El mapa aquí es bastante interesante porque lo que estamos viendo son 2 formas de gestionar el agua subterránea de forma distinta. En los Estados Unidos, aquí, este es el acuífero Edwards Trinity. El acuífero obedece a la dimensión geológica real, es decir, si me regreso a lo que planteamos aquí en la teoría de sistemas de flujo, es decir, la dimensión real del acuífero obedece a la formación litológica, ¿okay? No es una formación, no sé qué, aquí, bueno, no es una formación administrativa como ya lo han planteado quienes me antecedieron, y esto aquí pues se ve claramente del lado mexicano. Lo que tenemos aquí, yo nada más escogí estos 6 unidades acuíferas administrativas porque revisando la literatura de los geólogos son las que nos daban más o menos evidencia de que la formación geológica, o sea, la que contenía el agua, tenía esa dimensión. No está todavía bien definida
todavía. Ya hay un estudio que se publicó por parte de la Universidad de Texas A&M donde ya hacen una delimitación y nos dicen hasta dónde estaría llegando la formación geológica y por lo tanto lo único que faltaría delimitar es el movimiento del agua, la identificación de los flujos del agua. Esto es bastante importante, quiero recalcarlo porque ahora en la gestión de las aguas subterráneas transfronterizas se ha hecho más énfasis en el acuífero transfronterizo, pero no en el flujo del agua subterránea transfronteriza. Si bien los dos se tienen que evaluar, ahora a partir de la definición de los acuíferos transfronterizos, ahora se tiene que identificar el sistema de flujo de agua subterránea transfronteriza. Eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí más o menos lo que estimamos con esto es que la parte del acuífero, esto es el acuífero Edwards Trinity, el Burro, Edwards Trinity en México, el Burro por este acuífero que sería Serranía del Burro, pero en realidad sería toda esta parte geológica, ¿no? Se estima más o menos que el tamaño sería 130,000 kilómetros cuadrados acá en Estados Unidos y 22,000 en México. Sin embargo, bueno, pues aquí el mapa nos podría decir que es más, ¿no? Se estima una extracción de agua del orden de 10 hectómetros cúbicos al año en México y en los Estados Unidos de 72 hectómetros cúbicos al año en México. Bueno, si vemos del lado mexicano, rápidamente los indicadores que nos indica el programa de estrategias regionales de acuíferos transfronterizos, lo que tenemos es una falta de información muy importante, ¿no? Entonces, en México, si bien nos dicen cuál es la extensión de cada uno de esos 6 acuíferos que elegí, el número de pozos o aprovechamientos, pues prácticamente en 3 de ellos es desconocido. En los otros 3 nos dicen algunos números. El uso del agua predominante es desconocido en 3, en otros es parcialmente conocido, en otros dicen que nada más es agrícola, pero en realidad hay otros usos. La definición de zonas de recarga y descarga en algunos de ellos no están definidas, prácticamente en 4 no están definidas, en otros 2 sí, pero no nos dicen cuál es su definición como tal. El sistema de flujo en ninguno de ellos está identificado. Bueno, perdón, nada más en la región carbonífera, pero no es la visión, digamos, que se está planteando de sistemas de flujo que ya describieron bien quienes me antecedieron. El tipo de acuífero, en alguno de ellos que es en libre, en otro confinado, etcétera. Y en calidad de agua no hay los indicadores necesarios, ¿no? Aquí lo más importante es esto que había hecho referencia a la visión asimétrica, ¿no?, que existe sobre la gestión legal de los acuíferos en Texas y en México, ¿no? Entonces, en Texas, pues ahí está la definición que considera los límites geológicos reales, mientras en México que son límites, pues, de carácter convencional administrativo. Esta es una parte, este es uno de los desafíos que se tendrían que enfrentar en la gestión de los acuíferos transfronterizos México-Estados Unidos. Y esto es Texas, porque en Estados Unidos la gestión del agua subterránea es de un asunto local, o sea, estatal, no es federal como en México. Este es otro asunto muy importante. Bueno, la principal población que habita en estos lugares es en Estados Unidos, no es en México. Ahora vamos a ver cómo están los cálculos. Esto me sirvió un poco de referencia. En el 2016, los ejidatarios de Jiménez, Zapata y Palmira en Coahuila presentaron una denuncia en el Tribunal Latinoamericano del Agua, donde señalaban que la Comisión Nacional del Agua había entregado una concesión a 2 compañías canadienses de 3.6 hectómetros de agua al día para el negocio del fracking, y estaban diciendo que esa concesión se podría aumentar a 7.2 hectómetros. Entonces, si sumamos 7.2 más 3.6 son casi 11 hectómetros cúbicos al día, ¿no? Entonces, el temor de ellos pues, era perder sus fuentes de agua, ¿no? Entonces, viendo más o menos cuál es el ordenamiento, digamos, del agua, pues ahí fue donde ya encontramos bastantes discrepancias, ¿no? Porque solamente para la región hidrológica administrativa Río Bravo, el volumen disponible de agua subterránea para 2015 en hectómetros cúbicos es de 1,604 al año, hectómetros, ¿no? Pero si lo vemos ahora por estados, en Coahuila esa cifra bajaba a 47.53, o sea, bajaba drásticamente. Esta es la región, ¿no?, donde la región hidrológica 6, ¿no?, a lo que me refiero.
Pero luego, entonces, si vemos cómo esos 45 hectómetros se dividen entre los 28 acuíferos administrativos de todo el estado de Conagua, yo solamente agarré estos 6 de aquí arriba, pues ya no coincidía esa cifra. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que en cada uno de los informes, que no aparece aquí, si no se ve allá, perdón, en cada uno de los informes de disponibilidad media anual, si sumamos la cantidad que nos dice de cada acuífero, solamente en esos acuíferos me daba 118.48 hectómetros cúbicos de disponibilidad al año, superando 2 veces la cantidad proyectada para Coahuila. Entonces, faltaría sumar los 28, yo nada más utilicé 6, ¿no? Entonces, la conclusión es que hay mucha agua disponible, digamos, para cualquier actividad, entre ellas el fracking, ¿no? Esa podría ser una lectura, ¿no? Entonces, si lo comparas con las cantidades que estaban diciendo los ejidatarios y que denunciaron en el Tribunal Latinoamericano del Agua, entonces, ¿esto qué significaría? Que si se amplía la concesión, pues en 3 días podrían chupar todo el agua que existe disponible en el acuífero Serranía del Burro, que es 10.89 hectómetros cúbicos por año. Estas concesiones son por día, ¿no? Aquí se habla por año. Esa es, digamos, la implicación de todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos hacer para proteger estas aguas subterráneas transfronterizas? Bueno, aquí ya se habló, por ejemplo, de lo mal que funcionan los cotas. Sin embargo, hay 0 cotas en estos lugares, ¿no? No hay organización de usuarios. En Estados Unidos, en Texas, por ley, existen los distritos de conservación de agua subterránea. Esos distritos de conservación de agua subterránea sí tienen facultades para decidir dónde se van a perforar los pozos, cuál es el caudal que se va a entregar y cuál es la planificación del agua subterránea. Tan solo aquí en el condado de Edwards, el primero es del año de 1959. De 37 condados, en 31 condados en Texas operan, en México 0. Entonces, esa visión de acuífero transfronterizo de gestión y ordenamiento del agua, pues está nuevamente una simetría más, ¿no? Bueno, otros instrumentos de protección ambiental binacional del agua frente al fracking, ya me queda un minuto, pues nada más decirles que en los programas bilaterales de manejo del agua, el agua subterránea transfronteriza definida como tal no existe. En los lineamientos que se acaban de publicar para el uso del agua subterránea en el fracking en agosto del 2017, la definición agua subterránea transfronteriza no existe. O sea, se sigue viendo como algo estrictamente local. Pero aquí nos damos cuenta que en realidad cuando estamos hablando de zonas fronterizas, esas aguas se comparten. Aquí, pues, lo único que tenemos es la ley de hidrocarburos, pero pues la ley de hidrocarburos en el artículo 130 nos dice que los que hicieron el daño por el fracking deben de estar obligados a reparar el daño siempre y cuando hayan sido declarados responsables por la autoridad competente. Si la autoridad competente no los declara responsables, pues ellos no van a hacer nada, ¿no? Lo otro, en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en el artículo 2, pues define el estado base, ¿no? Y el estado base, pues sería como el elemento que nos serviría para ver cómo estaban las cosas antes y poder repararlas, ¿no? Siempre y cuando sean declarados. Pero el asunto es que eso se debió de haber hecho ya, o sea, ya se debió de haber hecho la fotografía del estado base para poder llevar a cabo eso, y eso no se ha hecho. Bueno, finalmente, ya en América del Norte ya hay un antecedente de daños transfronterizos por uso de agua subterránea en fracking. Eso fue en el Milk River, en el acuífero transfronterizo Milk River, Estados Unidos, Canadá, donde en Estados Unidos se encontró, en Estados Unidos, en la parte de Montana, hay varios campos de shale gas. Con la explotación que se llevó a cabo de gas de lutitas durante más de una década, se empezó a ver los daños del otro lado en Canadá, en Alberta, por lo que el gobierno canadiense, más bien en concreto el gobierno de Alberta, Canadá, llevó a cabo un programa mucho más agresivo para tener un control sobre los pozos, para evitar más daños en la calidad del agua, eso es, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones aquí es que pues, la construcción de la seguridad energética estadounidense tendrá altos costos para México, ya vimos por qué. La forma de gestionar el agua subterránea en México por medio de este cálculo del balance hídrico para establecer estos volúmenes de disponibilidad carecen de rigurosidad científica y pues los cálculos pues son poco claros, ¿no? No coinciden esto año con mes.
por día, pues bueno, nos da todo al traste, ¿no? Todo esto, pues al final de cuentas, si no se considera en una nueva ley de aguas, o sea, si la Ley General de Aguas no define agua subterránea transfronteriza, no define acuífero transfronterizo, pues seguiremos sin un marco para atender estos problemas que al final van a tener daños de carácter transfronterizo ambiental. Muchas gracias. Gracias, doctor Hatch. Tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Alguno del público tiene una pregunta que hacer? Muchas gracias. Al doctor Rafael Guizar, ¿podría ahondar en lo que mencionó sobre el mercado negro del agua? ¿Qué es este mercado? Hablaba de que no se respetan los volúmenes concesionados y se lucra con el agua, pero me gustaría conocer un poquito más. Y al doctor Hatch, también nos dio un dato. Decía que para el 2100 estaba cubierta la provisión de gas shale o algo así entendí. Entonces, ¿qué sentido tendría seguir explotando? Gracias. Bien, respecto a la cuestión del mercado del agua, se dice mercado del agua porque realmente son bancos de agua. Esos bancos de agua aparecen ya prácticamente más de 10 años, nada más que se hacen más visibles en los últimos años, cuando, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México empieza a haber deficiencia de agua, en donde ya el acuífero está sobreexplotado y pues las inmobiliarias están al día pidiendo agua. Entonces, ¿qué se hace? Buscar quién tiene agua. O sea, teóricamente hay muchas concesiones que no se utilizaron al 100% o que ya no las renovaron, o bien esto ya caducaron, teóricamente. Y lo que hacen las autoridades es ver dónde les pueden dar agua. Y valiéndose de la transferencia de derechos, entonces imaginemos que en Chalco hay gente que no utilizó o no utiliza totalmente su volumen concesionado, lo puede vender a quien se lo compre naturalmente, ¿no? Y ese comprador se lo lleva a Zumpango, por ejemplo, cuando la realidad es que ese volumen de agua que está concesionado en Chalco debería poderse transferir, pero ahí mismo en ese lugar, no llevarse tan lejos. La Conagua tiene como norma que una concesión no se puede transferir fuera del acuífero en el cual está concesionado. Pero yo quiero pensar que los inmobiliarios o los industriales que compran estos derechos de agua, precisamente, sí conocen que los acuíferos son una vacilada y entonces, bueno, se llevan el agua de Chalco hasta Zumpango, porque en realidad, si lo vemos desde el punto de vista que hemos explicado aquí ahorita sobre cómo debe estudiarse el agua, desde Zumpango hasta Chalco estamos en una misma tina de agua. Y administrativamente esta región está dividida en 4 acuíferos, ¿sí? Administrativamente, desde Chalco hasta Zumpango hay 4 acuíferos. Por lo tanto, las transferencias de agua no podrían irse fuera de Chalco o viceversa, de Zumpango a Chalco, pero aquí sí se da. ¿Y qué quiere esto decir? Como decimos, hay gente que sí conoce que eso de la sobreexplotación y que los límites de los acuíferos pues son para quienes sí le quieren respetar en cuanto a leyes, que no saben de esto reclamar los derechos y que además tienen los argumentos de que no es correcto. Entonces estos bancos de agua no son más que concesiones que están por ahí, que no se han utilizado, pero también hay otro argumento para esos bancos de agua, que es que en un mismo acuífero, curiosamente, puedo tener áreas menos sobreexplotadas, así es. ¿Esto qué quiere decir? La sobreexplotación es simplemente la diferencia entre lo que entra y lo que sale. ¿Cuánto saco? Bueno, saco 1 millón de metros cúbicos. En teoría yo tengo que tener una recarga de 1 millón de metros cúbicos y todo está bien. Pero si entran solamente 800, pues ya tengo una diferencia de 200. Y como les decía hace un instante, si yo no tengo forma de medir y por lo tanto no conozco el valor real de la recarga,
No puedo confrontar un valor que no conozco contra otro que tampoco conozco, pero que medio conozco, está curioso, ¿verdad? Un valor que medio conozco, que es la extracción, contra un valor que en ese caso sí no conozco, porque pienso que eso vale. La forma de calcular la recarga es, ustedes se acuerdan del ciclo del agua, que es la lluvia, crea el escurrimiento, los ríos llevan agua, una parte de esa agua se evapora, lo que nosotros llamamos la transpiración, porque es también las plantas mismas. Es la transpiración, la cual no se mide, solo se estima por una forma matemática, y queda una diferencia que se llama infiltración. Esa infiltración es el agua que se va hacia el subsuelo, y como se va hacia adentro, yo pienso que se va a ir tan profundo que va a llegar al acuífero. Y deducen que ese volumen va a llegar allá y por lo tanto ya tienen una cifra que dice que es recarga, lo cual es completamente absurdo porque mucha de esa agua, que inclusive creo que el doctor Adrián lo manifestó, ni siquiera a veces la mitad de ese volumen que hayan estimado llega hasta abajo. Entonces no se puede hacer una gestión de tal manera. Pero aún así, regresando a que en acuífero mismo hay zonas menos sobreexplotadas, como dicen ellos, radica en que cuando tienen muchos pozos extrayendo agua, el nivel del agua en los pozos baja de una manera a veces muy rápida y crea unos conos, lo que se llama conos de abatimiento. Si ustedes, por ejemplo, ponen un popote en este vaso y luego sorben muy rápidamente, ¿qué pasa con el agua? Se hace así, ¿verdad? Entonces, estos conos de abatimiento crean unas áreas de conos llamados áreas donde el agua está menos elevada, y a distancias largas, hablando de decenas de kilómetros, allá el agua pues no se percata de que por acá están sacando, que hay unos pozos, y por lo tanto daría la apariencia que allá sí tengo agua. ¿Sí me explicó? Y resulta que los pozos que están sacando agua aquí, pues es la misma que en un rato aquella de allá va a llegar acá. Y la idea es de que dice, bueno, aquí esa parte del acuífero no está sobreexplotada, entonces ahí tengo disponibilidad. Esas son las mañas que utiliza la Conagua. Y esos son los bancos de agua, ¿sí? Pero todos son unos artificios numéricos con datos que no están medidos. Y bueno, se permite porque la corrupción así lo permite, sobre todo eso es lo principal, ¿no? Y el desconocimiento del funcionamiento correcto del agua. Justo para poder responder a esta pregunta tendríamos que ver eso. Lo que tengo aquí son los shale plays en Norteamérica, en América del Norte. Shale plays son los yacimientos, o sea, las formaciones rocosas que contienen el gas de lutitas atrapado, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí cartografiado son aquellos que son de carácter transfronterizo. Es decir, están en Estados Unidos, pero se extienden en el norte hacia Canadá y se extienden en el sur hacia México. No están los internos en Estados Unidos, ese mapa faltaría, esos son transfronterizos. Con esos que no están en el mapa, que son domésticos, por así decirlo, o sea, sus límites son dentro de Estados Unidos, la producción actual cubre la demanda para el mercado estadounidense hasta el 2100. O sea, Estados Unidos podría prescindir y no explotar esos que están compartidos con Canadá o con México. Eso es lo que dicen los especialistas, que el stock de los que no están aquí cartografiados ya para el mercado estadounidense estará cubierto. Ahora, estos que tengo aquí, que ya cartografiamos y que se comparten con Canadá y con México, son parte de la estrategia de Estados Unidos para hacer crecer la producción, estimular la producción en Canadá y en México y aprovechar el contexto del Tratado de Libre Comercio y crear un bloque energético regional, ¿no?, de Norteamérica productor de gas shale, que ahora sí lleve a México, digamos, a esos números que se ha planteado en los documentos internacionales, pero que son reservas de carácter prospectivo, ¿no?
no probado. Y ya eso ahorita, precisamente hace unos 15 días estuve en un foro en Monterrey, con un consejo de cuenca donde coincidí con el doctor Juan Manuel Rodríguez, que es geólogo, hizo un estudio sobre las causas y consecuencias de la perforación de los 28 pozos que hizo Pemex en el noreste de México para comprobar si eso era prospectivo o técnicamente recuperable, y por eso dije el número. De 28, solamente 3 fueron exitosos, los otros 25 no lo fueron. Causas, pues no lo sé, pero al menos en los 3, o sea, es un número bastante reducido, lo cual pues pondría de alguna manera pues en duda esto que estamos viendo aquí. ¿Una última intervención? ¿No? Bueno, con esto damos por concluido la primera mesa del día de hoy.